llegando a la conclusión de que en el devenir de esta ciencia existen grandes acontecimientos, los nuevos tiempos serán grandes acontecimientos, dentro de los cuales, si la ciencia parapsicológica no es llevada adelante por la psicología concreta, racional, es fácil que se pierda en el laberinto de la no experiencia dentro de este campo fecundo de los poderes psíquicos. Hay poderes psíquicos y poderes espirituales. Nos interesa profundamente saber lo que son poderes psíquicos y poderes espirituales. El poder psíquico pertenece al equipo de la personalidad. El poder espiritual es el propio ser, él en sí mismo, nosotros, en la esencia del propio ser. Por lo tanto, dentro de un devenir lleno de acontecimientos luego, deberemos acatar el rumbo de los hechos con una mente muy analítica, siendo psicólogos en todo el devenir de los hechos que podamos efectuar durante el curso de la existencia, y que el poder psíquico quede relegado siempre a un segundo término para que pueda ser controlado por la parte espiritual, el aspecto esencial del ser. No hay que luchar contra el devenir de los poderes, hay que abrirse a todas las corrientes de vida. Solo se le exige al investigador esotérico que controle los poderes, que se controle a sí mismo, que entre en el campo de la concepción superior, que entre en el campo de los acontecimientos racionales, porque si la mente no actúa en forma racional y científica, los poderes psíquicos perderán su significado. Y todo poder, sea el que sea y cual sea el plano en donde se manifieste, no es sino un sentido de la propia divinidad en el ser humano. Por ejemplo, el niño, cuando nace, el primer sentido que se desarrolla es el oído. Después viene el tacto, le sigue la vista, el gusto y el olfato. Lo mismo ocurre en el plano, digamos, psíquico, en el plano, digamos, invisible, en el plano subjetivo. Se desarrolla primero la clariaudiencia. El segundo sentido que se desarrolla, que está trascendido afortunadamente, es la mediunidad. Es el tacto, el contacto con el aspecto psíquico de la naturaleza humana. Viene después la clariaudiencia, a la clarividencia. Y después van siguiendo los más poderes en todos y cada uno de los planos. Pero lo que interesa mayormente es que seamos conscientes de que todos los poderes psíquicos, los sentidos y el devenir de los acontecimientos ambientales son cosas de la propia personalidad que están dentro de las cosas que suceden, dentro del contexto de uno mismo, siendo el individuo el centro de toda acción y siendo los acontecimientos reacciones energéticas. ¿Qué quiere significar una reacción energética? Cuando pensamos, movemos cantidades inimaginables de energía. Cuando sentimos, hacemos lo mismo. Cuando hablamos, estamos llenando de formas geométricas el ambiente, no lo damos cuenta. Somos inconscientes de los poderes que hemos desarrollado a través del tiempo y que recién ahora están aflorando en forma de poderes parapsicológicos, poderes anormales, poderes que están por más allá del concepto que tenemos de las tres dimensiones. Y todo es bueno porque si sabemos que el aspecto psíquico puede ser positivo, puede ser negativo, pues depende mayormente del enfoque que le demos en nuestra vida cotidiana, tendremos en nuestro haber las llaves del ambiente y dejaremos, cuidado, de pertenecer al grupo de aquellas personas que están todavía atadas al inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es la subconsciencia racial, es el cúmulo de recuerdos y experiencias del ser humano a través del tiempo, acumulado en
o el plano astral o en el plano etérico, donde sea, pero son siempre aspectos de la energía que han quedado cristalizados en el éter. La facultad que tiene el individuo de recordar un hecho es porque este hecho está escrito en el éter. De no ser así, sería imposible recordar. Y lo mismo que pasa con el individuo, con el ser humano, ocurre con todas las demás cosas y seres de la naturaleza. Cada cosa tiene su propio recuerdo, su propio contenido, y todos tienen su inconsciente colectivo, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, lo que interesa es ser cada vez nosotros mismos y pertenecer cada vez menos al inconsciente colectivo, siendo el inconsciente colectivo la base de la conciencia, como el recuerdo es la base de la conciencia. No hay que despreciar un hecho porque sea nefasto, hay que comprender el hecho, porque si no se comprende el hecho no podemos disolverlo, y el hecho debe quedar disuelto, debe quedar la mente clara y tranquila, serena como un lago. Cuando el lago está tranquilo se ve todo lo que oculta en su fondo. Hay también el aspecto multidimensional de la conciencia, y entonces ya tenemos que hablar no de poderes psíquicos sino de poderes espirituales. El poder espiritual es una emanación del ser, es algo que no puede controlar, está en la esencia de todas las cosas y se expresa esta esencia a través de una limitación. Son los vehículos, la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, ¿no? Todo esto tiene una importancia desde el ángulo de vista psicológico, y es de este ángulo de vista psicológico que debemos hablar cada vez más dentro del esoterismo. Los términos místicos han tenido su momento en la vida de la humanidad. Ahora se exige al discípulo discriminación, y por encima de la discriminación el discernimiento. Y más allá del discernimiento, ¿qué es lo que existe? Hay una tierra de nadie que todos desconocemos, que es la vida interna del ser, de la cual hemos oído hablar, hemos leído mucho acerca de esta vastedad inmensa, de este vacío inmenso de la naturaleza, pero concretamente no sabemos nada, ni aún hemos sido capaces de vivir algunas de sus experiencias. Entonces, yendo ya al fondo de los acontecimientos con una mente muy analítica, vamos a examinar un fenómeno característico de todos los tiempos de la historia, que es la ley de transmutación. ¿Qué hay que entender por ley de transmutación? La transmutación es el movimiento renovador de la propia naturaleza, que lo mismo abarca el contenido químico de la naturaleza, con todo su inmenso conglomerado de átomos, moléculas y células, sino que abarca la vida de la propia divinidad, siendo el hombre el eje, el pivote, alrededor del cual parece ser está oscilando la entera evolución planetaria. Ustedes preguntarán ¿por qué? Simplemente porque si nos atenemos al principio septenario del universo, seremos conscientes de que el cuarto, el número 4, ocupa el centro de toda la evolución. Primero, conocemos el reino mineral, el vegetal y el animal. Después del reino humano se nos dice que vino el reino de los cielos, y hay todavía 2 reinos más que desconocemos. Pero en un plan organizado, jerárquico, social, no simplemente místico, sino mental en toda su extensión. Y estamos tratando de buscar este centro. Y si buscamos este centro, forzosamente nuestra vida tiene que cambiar radicalmente frente a la sociedad que nos rodea y dentro de la cual nos vemos inmersos. Entonces,
Cuando hablamos de la ley de la transmutación, cuando hablamos de esta ley renovadora llevada adelante por el espíritu de evolución de la propia divinidad, tenemos que enfrentar el fenómeno descrito como mutación. Hay una mutación permanente en la vida de la naturaleza que abarca todos los reinos y abarca los átomos en su más simple expresión, que luego examinaremos. Existe también la mutación que existe dentro de los hechos sociales de nuestros tiempos y de todos los tiempos. Existe una mutación de las personas que están viviendo, digamos, en otra dimensión. Existe la mutación del hombre espiritual, y para hablar del hombre espiritual debemos hablar de todo el conglomerado de hechos y circunstancias psicológicas que envuelven el ser humano, que empieza por el simple aspirante devocional, lleno de misticismos robadores hacia la divinidad, que asciende por la ruta del discipulado en probación, del discipulado en aceptación, del discipulado en el corazón del maestro en toda la extensión del iniciado, y estas cosas tan bonitas para nuestros oídos esotéricos, pero que quizás no nos dan la medida exacta del contenido psicológico y dinámico que exige nuestros tiempos. Entonces, si vemos que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos una incesante mutación, deberemos preguntarnos cuál es la causa de la mutación y cómo podemos acelerar esta mutación dentro de nosotros mismos. Hay un hecho sintomático. Hay una serie de personas habitantes en nuestro pequeño mundo, este pequeño y desolado mundo, que están sufriendo los efectos de esta mutación. Se nos ha descrito que son mutantes, naturalmente, carentes de una explicación racional de estas mutaciones. Decimos que los mutantes son extraterrestres, y aquí se acaba todo. ¿Es verdad esto? ¿Hay necesidad de que vengan los extraterrestres para explicarte una mutación que está en el orden natural de la naturaleza y que no que tiene que ser extraterrestre para demostrarse aquí y ahora este espíritu de renovación que está en la base de la evolución de la naturaleza? Simplemente esto. Aceptemos noblemente este sentido de renovación sin ofrecerle resistencia, porque lo que impide la mutación creadora es la resistencia que el yo impone a estas corrientes de fuerza que vienen del cosmos. Vamos a describir algunas de estas fuentes de energía cósmica. Cuando existe un traspaso de eras, como actualmente, cuando la era de Piscis está cediendo progresivamente el lugar a la era de Acuario, hay una profunda fisión de energías. Están chocando entre sí, están produciendo unas combinaciones atómicas, si ustedes me lo permiten, completamente distintas de las de antaño. Y esto en los éteres, los galvanizados por estas fuerzas, opera grandes transformaciones. Las transformaciones que se manifiestan después en estados de conciencia la mayoría de veces desconocidos por nuestro ser y que nuestra mente es incapaz de abarcar en todo su contenido y en todo su significado. Existen también todas las corrientes de vida astrológica que provienen del zodíaco, siendo cada energía del zodíaco una fuerza que produce renovación de los sitios planetarios. Existe fundamentalmente la energía de los rayos, que hay que entender por rayos. Dentro de un universo septenario, los rayos son cualidades íntimas de la divinidad, que se manifiestan a través de su universo. Entonces, al gravitar, al coincidir, al converger todas estas energías
en cualquier momento cumbre del tiempo, en cualquier remoto lugar del espacio, se produce una mutación. Esta mutación no pertenece únicamente a los mutantes humanos, sino que corresponde a la mutación del universo y del cosmos. Por lo tanto, estamos tratando de una ley de transmutación que siempre ha actuado sobre el planeta Tierra y sobre los seres humanos y aún sobre los demás reinos de la naturaleza. Entonces, todo este proceso, la mutación que se está creando en la naturaleza, que se está creando en los reinos, que se está creando dentro del propio ser y que somos conscientes de ellos, significa que la mente no está percibida a estas cosas. Y al no estar apercibida, o quizá porque tiene temor de enfrentar cosas nuevas, ofrece una resistencia. Y esta resistencia, permítanme ustedes decirlo, está deteniendo la progresión de los hechos superiores que debieran producirse en el planeta Tierra por el aspecto cíclico de los astros. De la misma manera que dijimos el mes pasado, que el individuo puede actuar sobre la propia conciencia de Dios por algo muy importante, porque somos parte de Dios. Y si una parte de Dios no está muy evolucionada, tiende a reaccionar contra la causa que lo creó. De ahí el mito de los ángeles que fueron arrojados al infierno. Pero no estamos actuando casi siempre contra esta voluntad, que es la voluntad de bien, que es la voluntad que viene a progresar dentro del planeta Tierra, dentro de un espíritu de presencia, lo cual olvidamos frecuentemente, incluso los esoteristas. Porque naturalmente, como sabemos tantas cosas, nos creemos libres de la acción. Yo creo que lo mejor sería atenernos críticamente, analíticamente a la acción y dejarnos muchos de esos conocimientos esotéricos. Porque el conocimiento es un poder y es una responsabilidad. Y si la persona no es capaz de actuar creadoramente de acuerdo con las energías que recibe, no es necesario que digamos que es indigno de recibir. Por lo tanto, estamos aquí un grupo de personas que quieren trabajar internamente, que quieran deshacer los entuertos del pasado, como vulgarmente se dice, y que quieren reorientar completamente sus energías hacia estas olas de renovación que nos vienen del cosmos. Y aquí está el proceso. Hasta aquí, la liberación lo teníamos como un hecho completamente místico. Y de hecho es místico en su fondo. Pero el dinamismo de la acción exige que la liberación se haga racional, que se vea claro el proceso. Y que confiemos mucho menos en las palabras de los maestros que decimos. No porque los maestros no poseen la verdad en su amplia extensión, más allá del entendimiento, sino porque nosotros escuchamos solamente aquello que nos gusta oír, no la verdad. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre la verdad y aquello que queremos oír, y aquello que queremos comprender? Naturalmente, el raciocinio está más allá del instinto, pero la intuición de las cosas, la verdad de las cosas, está mucho más allá y por encima del raciocinio. Quiere decir que hay que dejar a un lado el instinto y el raciocinio para pasar a la intuición. Yo diría que hay que ser ampliamente conscientes de la extensión del ser, sin tasa ni medida, porque solamente siendo muy conscientes seremos capaces de comprender los hechos tal como suceden y no tal como nosotros creemos que van a suceder. Hay que ser muy críticos y darse cuenta también que la liberación tiene dos vertientes. Una vertiente es el espíritu, la luz que penetra en las cosas,
y otra vertiente es la redención de la substancia. Y cuando hablamos de la redención de la substancia, empezamos ya firmemente a entrar en la ley de transmutación de la naturaleza. Empezamos a actuar como verdaderos alquímicos dentro de la naturaleza, como se hacía antes, en que las personas veían las cosas, las proyectaban desde un ángulo superior y entonces las transformaban en algo concreto. Lo que seguimos ahora es muy diferente. Tratamos de captar el significado de la transmutación, verificando experimentos concretos. Y seguramente que el experimento concreto va a fallar porque nos falta mucha intuición. Hace muy poco tiempo, en la televisión, un programa que muchos de ustedes quizás vieron, una persona autodenominándose conde de San Germán fabricó oro delante de personas técnicas. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que significa en una era en donde la mente racional ha llegado a sus cotas más altas, que venga un señor llevando algo que está por encima de los razonamientos más agudos? Y esto se ha visto, lo hemos visto todos, y ha sido comprobado. Y saliendo de cualquier metal, no sé si los han puesto aquí, así, de cualquier metal, el plomo, creo que cogió plomo, con 82 protones, lo convirtió en oro, que tiene 79 protones y también 79 electrones. A esto se le llama transmutación química. La química tiene unas fronteras que solamente la alquimia puede traspasar. Es decir, podríamos decir que la química conocida no es sino la alquimia que ha logrado llegar a nuestros días. De la misma manera que la pequeña mente que tenemos es el recuerdo de algo, de alguien que trascendió la etapa mental. De esta manera, siempre tenemos una cota muy elevada donde vamos a dirigirnos y otra cota más baja a la cual estamos tratando de ayudar noblemente. Ustedes dirán, ¿tiene que ver alguna cosa estos grabados con lo que estamos diciendo? Yo diría que sí, porque si somos conscientes del valor de lo que está expuesto, y voy a explicárselo, seremos conscientes del valor de la transmutación y lo que está realizando el hombre espiritual con y sin conciencia de sus actos cuando está enfrentando la vida. Simplemente está obligando a su contenido molecular, a su contenido químico, a renovarse, a transmutarse, a espiritualizarse. ¿Se dan cuenta? Y para explicar esto voy a enseñarles algo muy interesante. Esto que ven ustedes aquí es un átomo de hidrógeno, que es la base química de la materia, tal como se ve desde el plano causal. Es decir, hay 6 cuerpos con otros 6 pequeños cuerpos dentro. Es decir, que si esto lo hacemos científico, tal como se hace ahora con un radiomicroscopio, veríamos que esto que vemos en la 5ª dimensión, al llegar a la 4ª dimensión se convierte en esto. Les digo a ustedes, 4ª dimensión, porque cuando se llega a ciertas alturas, digamos, etéricas, se está penetrando ya en la 4ª dimensión. Y sabemos nosotros, porque hemos estudiado aún un poco de química, que el átomo de hidrógeno consta, es lo más simple de todos, pues es la base de la onda química, tiene un protón y un electrón. Lo que no se dice químicamente, porque tienes que recurrir al poder de la clarividencia, es que en el protón hay 3, 6, 9 átomos más pequeños que esotéricamente llamamos átomos esenciales o átomos upérrimos. Hay también un nombre que es sánscrito, que es Anu, y este Anu es el resultado de la primera fuerza química del universo. Ya no existe solamente el protón y el electrón, sino que dentro del protón y dentro del electrón existen otros pequeños cuerpos. Y esos pequeños cuerpos
son la base de la Constitución Universal. Hemos llegado a un punto de nuestros estudios dentro del cual podemos ser ya muy analíticos. Por ejemplo, dense ustedes cuenta, nuestro universo físico, nuestro plano físico, consta de 7 subplanos, o de 7 pequeños niveles. El primer nivel es sólido, el segundo vaya leyendo líquido, gaseoso, y hay 4 tipos de éter, y estos 4 tipos de éter constituyen la base de la materia física, desde el nivel más el superior hasta el nivel más denso. Es como si dijésemos, desde el nivel donde se manifiesta el Anu en su propia dimensión, desde aquí hasta llegar al más pesado de los elementos químicos, el laurencio, con 103 protones y 103 electrones, y también con una cantidad proporcional de Anus, porque si aceptamos que el hidrógeno es la base de la química, todo el contenido molecular del universo se basa siempre en estos elementos, y que no pasará, y que si hay una regla exacta, que no creo sea muy exacta, pues según Lipiter y Anievesa, cada átomo tiene una carga de átomos de hidrógeno que debe multiplicarse por sus correspondientes anillos. Si tendremos que, dentro de un orden lógico de analogía, tendríamos que multiplicar los 103 átomos o los protones de energía dentro del laurencio multiplicado por 18 para tener su carga exacta de anillos, lo cual significa un trabajo enorme. Pero lo que interesa es que la redención de la sustancia a la cual me he referido, y que no simplemente es científico-químico, sino que está en la base del propio espíritu del hombre, exige que a partir del quinto nivel, el nivel gaseoso, se produzca un descendimiento hacia las leyes de la materia por condensación de átomos. Ustedes recordarán cuando hablábamos del reino angélico que decíamos que hay un proceso de condensación del éter que convierte el éter en la materia más sólida y más pesada, constituyendo así las leyes de gravedad de la materia. Pues bien, ahí está el proceso, pero ahí donde se manifiesta la fuerza de la materia, ya para extenderse en profundidad o para elevarse en su untuosidad, es el quinto nivel gaseoso, que es el tercero subiendo hacia arriba. Entonces, en el quinto plano gaseoso está el átomo de hidrógeno. A partir de aquí se van condensando los átomos de hidrógeno, entonces llevándose ya por delante toda la fuerza de la materia envolvente y creando toda suerte de elementos químicos, más pesados, menos pesados, constituyendo la materia organizada tal como lo conocemos. Pero es esto transmutación. La transmutación es la liberación de el contenido de átomos de hidrógeno que contiene cada cuerpo, reduciendo todos los cuerpos de la naturaleza al átomo de hidrógeno. Es decir, si fuésemos consecuentes, si estuviésemos en un nivel superior, los átomos y moléculas que constituyen nuestros vehículos físicos serían solamente de hidrógeno. ¿Qué pasaría entonces? No habría peso, no habría densidad, no habría enfermedades, no habría esta falta de amor que existe en la naturaleza. Existiría una participación activa dentro de los planes del Señor, porque todas las energías cósmicas que producen la transmutación actuarían directamente sin encontrar resistencia en nuestros vehículos. Si ustedes dicen que esto es prana, me es igual, es energía en acción, pero su base es la química del universo. Entonces, para pasar al nivel más sutil del plano físico, se va ascendiendo siempre en virtud de la evolución de la persona, o en virtud del esfuerzo voluntario que la persona puede realizar en tiempo y espacio.
hasta llegar a un punto en que se queda convertido todos sus cuerpos en materia primer atómico, de nivel atómico, es decir, con un solo átomo. Teniendo en cuenta que estos átomos son positivos y negativos en este plano atómico. Unos son positivos y otros negativos. Pues hasta el plano ádico existe lo que llamamos ley de polaridad. Más allá del nivel del universo no sabemos lo que ocurre. Pero en el nivel del universo existe la polaridad, existe siempre esta separatividad dentro de las leyes de la materia, y como contraparte, si no estamos muy atentos, existe también un periodo de soledad o de separatividad del hombre con el hombre, o de falta de amor, falta de unción hacia los demás. Bien, dense cuenta de algo muy importante. Aquí hemos hablado mucho de lo que es tiempo y lo que es espacio. Podemos hablar de tiempo y espacio en forma científica, que sea el propio tiempo. Dense cuenta de algo muy importante. El átomo de hidrógeno en relación con el laurencio tiene mucho menos tiempo y mucho más espacio. En cuanto a laurencio, tiene mucho más tiempo que espacio. Y este desnivel a favor del tiempo crea las leyes de gravedad. La gravedad siempre indica la pesadez de los átomos más pesados. Y en el centro de la Tierra existe un conglomerado de metal fundido de tal extrema gravedad, que es el que permite que nuestro planeta no salga disparado hacia el Sol. Mantiene su propia hegemonía, mantiene su propia resistencia contra la fuerza que viene del Sol. Pero al propio tiempo es una forma de decir: yo estoy aquí, y el orden planetario está dentro de esta fuerza, manteniendo el equilibrio del planeta y las leyes oscilatorias o la ley de rotación del propio planeta. Tened en cuenta que un planeta que carezca de rotación es prácticamente un planeta muerto, como por ejemplo no tiene rotación, siempre nos presenta la misma cara. Pero esto ocurre en todos los momentos cíclicos estelares de la naturaleza. Existe en todas las corrientes de vida que vienen del cosmos, y existe por doquier, dándonos cuenta que una corriente de vida astrológica es la emanación magnética de una entidad, la emanación magnética de una entidad cósmica. Estamos inmersos dentro del cosmos, y cuando hablamos de Dios, y lo hago con toda reverencia, solamente soy capaz de abarcar las leyes que están regulando el propio universo en donde vivo, en donde me muevo y en donde tengo que ser. Y esta capacitación, este círculo no se pasa a aquello donde yo puedo abarcar, a lo menos dentro de mi pequeña imaginación, se convierte en la cárcel donde vivo, pero al propio tiempo es la casa donde yo tengo que realizar la misión que he tenido encomendada kármicamente. Y esto va para todo. Y si estamos aquí, es para tratar juntos de ver la manera de surgir triunfantes de estas cosas y de ser cada vez más ligeros dentro del contexto químico que ha creado nuestros vehículos. Si podemos lograr esto, si podemos vivir al amparo esta gran realidad y podemos pasar de lo inmanente a lo trascendente del ser, si somos capaces de vivir ajenos a todo excepto aquello que tiene gran importancia, que es la vida con sus hechos y circunstancias, que está progresando hacia nosotros, cuando nosotros estamos ofreciendo resistencia y creando por este motivo todo el dolor y confusión que hay en el mundo, entonces con este conocimiento quizá tengamos el valor, la audacia de salir triunfantes de los pequeños hechos cotidianos, capaces de transmutar nuestra vida en términos de realización y hacer penetrar, tal como es de ley, una gran cantidad de átomos de hidrógeno con todo su contenido de átomos creadores dentro de nuestro cuerpo, de nuestra emoción, de nuestra mente, sin temor, sin resistencia. Esta es la ley de la sustancia. Es decir, esotéricamente debemos hacer tan pequeño tiempo que el espacio sea multidimensional, y hacemos lo revés.
El tiempo es enorme para nosotros, el espacio más pequeño. Solamente el espacio puede crecer si el tiempo disminuye. ¿Cómo podemos hacerlo esto concreto y claro? Si podemos lograr que entre uno y otro pensamiento exista mucho espacio, lo cual significa que estaremos muy serenos, sin pensamientos y con toda la mente. Habremos aprendido todo cuanto he dicho en tanto rato acerca de la ley de transmutación, que podremos vivir serenamente enfrentando los hechos, porque no existirá ningún hecho que pueda penetrar en nosotros, pues hallará siempre delante la mente clara, serena, que dejará pasar todo aquello que deba ser pasado, sin filtro en nuestro interior. Bien, todo esto tiene que ver naturalmente con las cosas espirituales, porque cuando hablamos de la transmutación y cuando hablamos de las leyes de gravitación y cuando hablamos de todas estas cosas, estamos tratando cosas también místicas. Es decir, que hay, que he dicho en otras ocasiones, hay una gran analogía entre la levitación técnicamente considerada y aquel momento cumbre en la vida de cualquier ser humano que ha llegado a ciertas alturas espirituales, que llamamos la iniciación de la ascensión. No se puede ascender en cuerpo y alma, tal como se dice místicamente, sin que el cuerpo esté construido solamente con base de elementos de hidrógeno. Lo que pasaba con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz y Miguel de Molinos, que estando en oración se elevaban por encima de las cosas. Bien, sin darse cuenta, quizás no hacían conscientemente, abrían una válvula por donde penetraba una gran cantidad de luz, siendo la luz el contenido místico del átomo de hidrógeno, más concretos, del nu creador, de la unidad espiritual de la materia. Así como el hidrógeno es la unidad química, el nu es la unidad espiritual. Entonces, al penetrar en sus cuerpos aquella fuerza, desplazaba, liberaba los átomos pesados y entonces se producía el fenómeno de la levitación, un fenómeno científicamente reconocido que puede ser realizado, como puede ser realizado técnicamente el convertir un átomo de mercurio en otro de oro, pero es tan caro el proceso que no vale la pena, porque entonces tiene que desplazarse un átomo de hidrógeno. ¿Y cómo se realiza esto? Con gran profusión de medios y mucha técnica. Y para evitar esto tenemos el oro, más piensa esto. Y es que el oro no tiene su importancia, pero ¿qué pasaría si tuviésemos más hierro que oro? O más oro que hierro. Entonces el metal precioso seguramente sería el hierro, porque el hierro entonces sería en menor cantidad. El platino no hay que decir nada. Está tan escaso y es tan pesado y es tan más valioso que el oro, no hay necesidad de trabajar con él. Pero todos estos elementos los pongo ya en número 7 para que el centro sea el oro, como el oro siempre está en el centro del hombre, que siempre busca el oro. Y entonces existen el plomo, el mercurio y por arriba el osmio, el iridio y el platino. Aquí hay el bismuto más abajo, que también se emplea para fabricar ciertas aleaciones de oro. Pero interesa algo especial, que no se trata de crear todo. La transmutación es transformar los átomos químicos pesados, el material innoble, tal como se denomina científicamente o esotéricamente, en el átomo dorado de la propia redención. Si el hombre realiza esto, y está en proceso de hacerlo, y si podemos realizar la transmutación de las pasiones en energía mental, y si en este plano hacemos la transmutación de la energía mental en la energía de la unidad universal, entonces sabremos lo que es transmutación. Seremos el exponente místico de la transmutación. No habrá necesidad de levitar para que vean las gentes la importancia de la levitación. La levitación es un hecho científico, no es un hecho espiritual. Y hay muchos yogis que no tienen la categoría de Cristo, mucho menos, que están levitando a voluntad. Porque lo que hacía Cristo sobre las aguas es levitar, simplemente. Pues bien, si ustedes van a la India
Verán muchas personas que levitan a voluntad. Y el poder de alcanzar la levitación les habrá costado mucho tiempo, el tiempo que quizá hubieran empleado en ser más amables con los demás. Es decir, que son poderes que solamente tienen la importancia que se le asigna en el mundo de los hombres. En el mundo de las causas, muchas de esas cosas no tienen importancia. Además, cualquier adepto, cualquier iniciado puede convertir cualquier metal en oro porque conoce el disolvente universal, que es el disolvente que utilizaban los iniciados de la Edad Media para convertir los metales impuros en metales purísimos. Es decir, es algo que hay que tener en cuenta. Pero si podemos liberar el contenido hasta cierto punto, el contenido expresivo de nuestra personalidad, de átomos pesados, y los convertimos en átomos ligeros, nos libraremos perpetuamente de la enfermedad y de las causas que la han producido a través del tiempo. Y el día en que la persona pueda levitar a voluntad no tendrá enfermedades, porque es la atracción hacia la tierra, atracción hacia la materia, la atracción hacia los átomos pesados lo que crea la gravedad de la enfermedad. Y con esto termino para que sean ustedes los que me interroguen ahora sobre esos puntos, que creo puede ser extendido en gran proporción. Hay muchas escuelas de pensamiento que inducen a sus discípulos a practicar el silencio mental. Les dicen: cuando venga un pensamiento lo rechazas, cuando venga otro rechazas también, y así de rechazo en rechazo llegará un momento en que tendrás el poder de controlar tu mente y dejarla hacia voluntad. Bueno, a mí me parece que esto es como echar benzina al fuego para apagarlo, porque cuando estamos rechazando una cosa, la estamos dando fuerza. En todos los niveles de la vida, cuando estamos rechazando algo, cuando nos estamos oponiendo o estamos resistiendo su presión, en realidad le aumentamos su fuerza por la ley gravitatoria de la propia conciencia. Lo mismo ocurre con las enfermedades. Las enfermedades se resisten, no se observan, no se acogen, a ver qué pasa. Pero esto es cosa muy distinta del tema que tenemos proyectado hoy. Pero, ¿qué pasará? Y esto vengo diciéndolo hace mucho tiempo. Cuando la persona se ha vuelto muy observadora, muy analítica, muy atenta a todas las cosas que suceden. No está resistiendo, está atento simplemente. Y cuando una persona está muy atenta, ¿dónde está el pensamiento? Entonces, diríamos: bueno, pero es que la atención exige una voluntad. La atención exige solamente atención. No tiene nombre. No es cuestión de voluntad, es cuestión de interés en estar atento. Porque no vamos a coger la atención como una nueva arma para luchar contra los acontecimientos. Un acontecimiento aparecerá tanto más claro, tanto más fecundo, cuanto con más atención y observación lo analicemos. Y entonces nos daremos cuenta de que en la fruición de la propia atención u observación, el pensamiento ha desaparecido y quedamos en un espacio de paz, un espacio de paz y de plenitud creado porque no existe pensamiento organizado, están separados. Es decir, volviendo al átomo, el tiempo, al hacerlo más pequeño, el espacio es más grande. Es decir, que cuando llegamos a este punto del pensamiento con atención, el pensamiento, cuando estamos desatentos, es ancho, está lleno de tiempo, y entre una fracción de pensamiento y la otra fracción de pensamiento hay segundos de diferencia, o menos décimas de segundo. Es decir, que está la mente constantemente llena de cosas,
llena de pensamientos, llena de átomos pesados de la mente. Bien, si estamos atentos, hay una tendencia a que el tiempo que está progresando a través del pensamiento se vaya reduciendo, y cada vez es menor el espacio entre los pensamientos, hasta que llega un momento en que el pensamiento queda fundido dentro de la propia atención. ¿Qué sucede entonces? Se entra en un estado de paz mental. Pero como que no estamos habituados a estar en paz mental, nos causa la sensación de sobresalto, y entonces volvemos sobre el pensamiento, y entonces creamos tiempo otra vez. ¿Se dan cuenta? Es como si dijésemos: deja que vayan penetrando átomos de hidrógeno dentro de tu cerebro, pues de esta manera te estás liberando del tiempo. Y no trabajes con los materiales pesados de los 1000 inconveniencias ambientales. ¿Se han preguntado ustedes si pueden detener el pensamiento a voluntad? Y si se dan cuenta de que no pueden detener el pensamiento, y con la detención del pensamiento, la detención del deseo y la detención de ciertas conductas insospechables dentro de la propia personalidad, pero que no nos gustan, entonces habrá que iniciarse una labor creadora dentro de nosotros mismos. ¿No es esto transmutación? ¿Cuál es el disolvente universal para nuestra era, sino la atención? La atención disuelve los residuos del pensamiento. Es lástima que haya tenido que dar una vuelta tan larga para llegar a tal que siempre hemos dicho aquí. Pensamos en fracciones de tiempo y desconocemos el valor del espacio. Entonces, a medida que el tiempo se va reduciendo por la atención, al ser el espacio más grande y dilatado, sabemos de hechos y acontecimientos que están más allá de la concepción de los sentidos conocidos. Porque cuando una mente está completamente serena es cuando puede penetrar la verdad, o penetrarla la verdad. No es que tenga que penetrar la mente dentro de la verdad, sino que es la verdad que se sumerge dentro de la mente, que está en silencio, que está serena, que está pasible, que está expectante. Expectación es la técnica de la nueva era. ¿Y qué es expectación? Es una atención serena pero al propio tiempo profunda. Cuando analizamos un hecho profundamente, con serenidad, con esa atención inmensa, entonces sabemos lo que es la paz y la plenitud. No la paz y la plenitud de la mente, sino la paz y la plenitud de yo, que es la verdad, que es la vida, que es el camino. Somos nosotros, ¿verdad? Al desaparecer toda noción de tiempo y al progresar por estas inmensas obviedades del espacio, empezamos realmente a conocernos a nosotros mismos. Creíamos que éramos una cosa y ahora resulta que somos otra. Habíamos crecido al amparo de las formas. Nos encontramos ahora en un océano sin formas. ¿Y cómo podremos adaptarnos a aquello que desconocemos si ahora, y aquí, y en todo momento, no empezamos a estar atentos? Atención, no a un tema que les gusta o que les apasiona, sino cualquier hecho, cualquier circunstancia que está a nuestro alcance constantemente. Vemos entonces que existe no una reflexión, no un juicio, no un análisis, no un razonamiento o un discernimiento. Existe una vivencia. Podemos distinguir entre la vivencia y lo que es el razonamiento. Lo que decíamos antes. Sabemos mucho, pero vivimos poco. Para evitar las enfermedades.
sabe lo que es un taumaturgo? Se lo voy a decir, quizás lo sepa, pero un taumaturgo es una persona que tiene el poder de curar. Cristo fue un gran taumaturgo. Pero ¿por qué puede curar Cristo? ¿Por qué puede curar el gran taumaturgo? No me refiero precisamente a los curanderos. No voy contra los curanderos. Hablo de taumaturgos. El curandero es una persona que puede curar. A mí me interesa el taumaturgo porque cura para siempre. Una persona puede curarte, sí, pero ¿te cura los males del alma? Bien, pues el taumaturgo cura los males, ocupa más los del alma, porque conoce la ley de la transmutación, porque conoce el misterio del átomo de hidrógeno y puede inocular átomos de hidrógeno a voluntad, lo cual no siempre lo sabe el curandero. El curandero lo hace inconscientemente, sabe que tiene un poder, no sabe cómo lo utiliza. Utiliza el poder, pero sabe cómo. No sabe la fuerza que hay detrás de este poder. Pues bien, está esto. Pero, en el caso del taumaturgo, que no solamente inocula átomos de hidrógeno sobre la enfermedad, porque es el elemento más sutil que existe y con menos contaminación, si usted me pregunta, entonces se progresa hacia un punto de síntesis que es el átomo térrimo, del cual hay 18 dentro del átomo de hidrógeno. Y cuando se nos dice, fíjense ustedes en la equivalencia de la analogía, que el 9 es el número del hombre, nos damos cuenta que son los 18 años reducidos a números dígitos. 8 más 1, 9. Es unos misterios que antaño en la iniciación. Y miren ustedes que lo estamos diciendo en grupo. Significa esto que es una transmutación dentro de la materia orgánica del cerebro. Pero ¿qué falta todavía? El cerebro es muy pesado todavía y solamente puede contener átomos pesados. Y cuando viene un gran pensador, no digo un intuitivo, un gran pensador, un hombre que piensa en grandes proporciones, se nos dice que cuando tiene un 30% de desarrollo de sus capacidades vitales del cerebro, es un genio. Pues ¿qué pasará? Cuando sea lo que es de ley para nuestra propia raza, de un 100% de posibilidades latentes en desarrollo, ¿qué será del artista en esta dimensionalidad? ¿Qué será del científico? ¿Qué será del filósofo? ¿Qué será del cirujano, del médico, del sacerdote, del hombre que ayuda a la humanidad? Pues bien, cuando una persona de la clase que sea, del rayo que pertenezca, y sea cual sea su religión, ha llegado a introducir en su contenido celular una cantidad considerable de átomos de hidrógeno con sus contenidos esenciales de átomos eutérrimos, se convierte en un taumaturgo. No cura por imposición de manos, es un proceso lento. Cura por radiación, que es la redención de la sustancia. Como está sujeto a una redención de liberación total de la sustancia que compone sus cuerpos, está liberando energía magnética, está produciendo una explosión en cadena internamente, porque igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Y este potente dinamismo de la acción del taumaturgo puede curar. Pues bien, ¿por qué no somos todos taumaturgos? Hay que pensar ya en esta posibilidad. Otra cosa, en una de nuestras conversaciones introduje una idea aparentemente sin sentido, de decir, si la persona pudiese vivir levitando no tendría enfermedades. Al cabo de poco tiempo, en una revista científica, vi que para curar el cáncer, que es incurable prácticamente todavía, tendrían que habilitarse cámaras fuera de la atmósfera de la Tierra, allí donde no existe gravedad. Se complementa
una idea con la otra, ¿verdad? Y esto, dense cuenta que ya se empieza a trabajar con artefactos que están atravesando el ruedo de la atracción magnética y gravitatoria de la Tierra, y están penetrando en zonas de inseguridad cósmica donde se produce un fenómeno de curación, lo que hace el taumaturgo sin elevarse tanto. Pero el proceso técnico y el proceso científico siempre es más lento que el proceso del taumaturgo, que es directo, que transmuta la materia directamente sin tener que elevarse al espacio. Sí, no, es que quería decir algo sobre precisamente eso de las enfermedades. ¿No te parece que es la enfermedad en el mismo planeta y que se produce lo que llamamos el karma colectivo? Entonces hay que limpiar la sociedad para que individualmente tengamos menos acceso a ciertas enfermedades. Hay el estrés, tú sabes bien que dicen que según la época domina más una clase de enfermedades que otra. En esto está la enfermedad en el planeta. Entonces, solamente, claro, si pudiéramos tener serenidad siempre, seguramente, claro, podría haber enfermedad por herencia, también hay los genes, hay muchísimas cosas que la producen, pero verdaderamente, si la sociedad pensara más en el prójimo, habría menos enfermedades, porque no hay serenidad, porque no hay paz. Y si no hay paz no puede haber salud física también. Yo creo que si hablaras un poco sobre las enfermedades del planeta, las que se han ido, las que se van yendo y las que van llegando. Bueno, es que hemos hablado en otras conversaciones acerca de las enfermedades planetarias. Hay enfermedades de tipo llamado incurable. Entonces, apuntamos la idea, y es real, que si la humanidad fuese más consciente en todos sus actos, que fuese más social en sus manifestaciones, habría una tendencia a que la enfermedad fuese reduciendo su bagaje y fuese algo que con tendencia a desaparecer. Pero no es este el caso. Y si ustedes analizan su medio ambiente, se darán cuenta de que existen grandes motivaciones egoísticas en el ser que están flotando aquí, en los ambientes sociales del mundo. Y como que la más grande de las enfermedades es el egoísmo. Y el egoísmo viene transportado desde las primeras razas planetarias. Las enfermedades incurables todavía proceden de la raza Atlante o de la raza de Lemur, o quién sabe si las dos razas anteriores a la Lemur, que no fueron razas porque no tenían cuerpo, pero que empezaban a cristalizar actitudes ambientales de aquellos tiempos. El miedo, por ejemplo, ¿acaso no es una enfermedad? Se muere hoy día más del miedo a las enfermedades que a las propias enfermedades. O significa que puede ser un gran factor psicológico el que la enfermedad encuentre un campo abonado en la vida. Cuando la persona, nosotros, empezamos a actuar de acuerdo con la ley, vamos adquiriendo de una manera progresiva los poderes del taumaturgo, los poderes de la curación superior, porque irradiamos sin darnos cuenta, porque el fenómeno de la radioactividad en la naturaleza química es la radiación en el ser que está transmutando sus energías. La transmutación es curación. Primero, transmutación, curación del ser, del propio individuo, porque existe una regeneración física, una regeneración emocional y una regeneración mental. Cuando existe este plan total de regeneración, surge todavía un factor superior, es la regeneración espiritual, que produce la radiación de la misma manera que a través del cuerpo físico, a través de la radiación se produce la reducción de la sustancia. Esta reducción de la sustancia es, en definitiva, la que debe curar a la humanidad de todas sus enfermedades,
ancestrales o actuales. Y el estigma de las enfermedades incurables que están causando esta poderosa destrucción de cuerpos a través del tiempo es un fenómeno latente del propio karma de la humanidad, que se niega todavía a vivir dentro de esta fuerza inmensa que nos viene de las estrellas, que nos viene de los más lejanos universos, creyendo las energías de la curación. Por esto les decía anteriormente que no hay que resistir los acontecimientos, porque resistirte a un acontecimiento, resistirte a una persona, resistir a un hecho, es limitar la fuerza, la energía que viene más allá de nosotros mismos, pero que debiera ser canalizada por nosotros mismos. Resumiendo, la enfermedad incurable puede ser curada si la persona efectúa dentro de sí un fenómeno de transmutación. La transmutación es el deber social del hombre moderno, o del hombre que comprende, del hombre que siente dentro de sí la vida, las necesidades del otro. Hay que empezar que un taumaturgo es una persona que siente compasión, porque cuando veo que tiene la paz que ha conquistado a fuerza de sacrificio y ve a los demás que sufren, se le abren las fuerzas de la compasión, y está en ese término de compasión la palabra clave de curación del taumaturgo. Si la persona siente realmente compasión, puede curar. Sentimos esta compasión nosotros. No basta lamentarnos ante una enfermedad, ante un hecho. Hay que eliminar aquel hecho dentro del corazón, y el corazón debe sangrar con aquel que sangra, y entonces automáticamente surge la fuerza del taumaturgo a través del sentimiento de compasión. Y la compasión cura en cualquier nivel del universo. Para entender en relación a eso de meditación, ya cuando ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estás meditando y ya sabes, por ejemplo, que la constitución de los cuerpos va cambiando, los átomos van cambiando, pero entonces realmente ¿qué pasa? Que digamos, la propia constitución va cambiando, es como si dijéramos que las propias células o constituyentes se van limpiando, pues que hay una atracción, digamos, de átomos externos. ¿Entiende la pregunta? Bueno, hay dos maneras de entender esta pregunta. Hay un efecto externo, que es la invocación. Cuando estamos meditando, estamos invocando el cuerpo superior. Entonces, depende de la naturaleza de la invocación. Si la invocación es impersonal y potente y dinámica, automáticamente hace como una especie de embudo que a través del cerebro o del corazón se filtran dentro del organismo átomos puros, no simplemente átomos de hidrógeno, átomos que están con respecto al hidrógeno, lo que el hidrógeno está con respecto a la valencia. Significa esto que es tan sutil el átomo que al penetrar dentro del organismo produce un proceso de desintegración atómica. Desintegra los átomos pesados, los fusiona en otros campos, y una vez los átomos pesados se han reunido, los expulsa, y al llegar al medio ambiente se disuelve, porque no podemos liberarnos de algo que vaya contra otras personas, sabiendo que las personas están invocando en muchos niveles, y que si lo que invocamos nosotros y expulsamos nosotros tiene que ser para otros, entonces no hay compasión, no hay poder taumaturgo aquí. Bien, estos son los aspectos de la meditación. Pero consecuentemente con la invocación hay otra fuerza interna que es la evocación, en lo cual suscitas de dentro de ti mismo lo mejor que hay en ti, y lo mejor que hay en nosotros también son átomos de estos positivos, de naturaleza radioactiva, hasta el extremo que puede crear un campo magnético
que puede servir de vehículo de curación. Es decir, la meditación tiene dos aspectos. Primero, la invocación hacia afuera, hacia el Dios trascendente. Otra, la evocación hacia adentro, hacia el Dios inmanente. Pero ¿acaso el Dios inmanente no es de la misma sustancia que el Dios trascendente? Entonces los átomos que vienen, los que están dentro, deben forzosamente reconciliarse. Por ejemplo, la reconciliación de estos elementos provoca la tacarana. Y este hilo que se eleva buscando al Creador, que es un paso que va de lo inmanente a lo trascendente. Y no hablemos de qué pasa después cuando llegue a las cumbres de lo inmanente. Estamos contestando solamente una pregunta muy interesante, porque la mayoría estamos invocando cosas y estamos evocando también dentro de nosotros mismos la sustancia de la contemplación. De afuera nos viene la intuición, la inspiración o la iluminación, pero del corazón debe surgir la llama de la compasión. Una cosa y la otra juntas producen otra cosa. Y todos somos en ciertos momentos del tiempo hasta un vacío. Somos seres humanos con un corazón ardiente, a pesar de eso. Sí, en conversaciones anteriores usted ha dicho de que siempre que se enfrenta a un problema hay que resolverlo en un nivel superior. Es decir, si se enfrenta a un problema físico, pues verlo desde el astral. Si es astral, verlo desde el mental, y así sucesivamente. ¿Quiere ampliarlo un poco más, por favor? Sí, efectivamente. ¿Quién va a ver mejor una situación que transcurre en los valles de las ilusiones, donde estamos todos sumergidos? Sino aquel que se eleva. El que se eleva puede ver desde una dimensión superior aquello que no puede ver en su propio plano de expresión. Para ver un abismo tenemos que ver desde arriba, porque si una cosa es muy llana, caeremos en un abismo. Entonces, para ser conscientes de un nivel, o para estar reaccionando en un nivel contra algo que consideramos injusto, o con problemas que dentro de la justicia exige un complemento de seguridad o una resolución, hay que ascender siempre al nivel inmediato superior, porque de esta manera el problema se ve tal cual es y no tal como lo vemos. Hay dos fases. Un problema cualquiera psicológico tiene dos fases. Primero, la fase en la cual el problema parece a la visión normal, y la visión normal tiende a deformar los efectos del problema, porque un problema tiene una importancia X para una persona, para otra ni tendrá importancia, y todo problema tiene importancia por la persona que está atravesando este problema. Pero ¿qué pasará? Si utilizamos la mente en el sentido no discriminativo, sino en el sentido inductivo de valores, si extrañamos el problema, y el problema nunca es físico, a menos que sea una enfermedad, pero sus derivaciones siempre son psíquicas, entonces hay que llevarse en este momento al nivel de las causas que lo han producido. Pero ¿cómo determinar el nivel de las causas? Estando muy atento, sin desviación. Cuando un problema psicológico fundamental, hay problemas que son fundamentales, hay problemas que no son tanto, pero si se enfoca dentro de este plan de ordenación mental, observándolo por todos los lados, sin miedo, enfrentándolo, no buscando un sustituto del problema, porque cuando hay un problema buscamos siempre la línea de mínima resistencia, que es el superfundo, el sucedáneo. Y claro, en este momento el problema queda donde está. Lo transportamos, decimos, me he liberado, o y ya no me acuerdo de él, pero donde quiere que vayamos, encontramos el problema. Hay personas que dicen, tengo este problema y me voy a suicidar porque soy incapaz de resistirlo. Como si el problema no fuese algo inherente a la persona. La persona que se suicida, por ejemplo, está con el problema más la causa que lo ha provocado, más el hecho que ha venido provocado por aquello de tener miedo al problema. Pero nosotros no nos suicidamos porque tenemos miedo, pero hacemos lo mismo, nos suicidamos psicológicamente hablando, porque el problema lo transferimos. ¿A quién? ¿A quién?
a aquel que consideramos superior o mejor organizado intelectualmente, o buscamos el apoyo de la religión o de cualquier creencia espiritual. Y el pueblo continúa allí con todas las prácticas espirituales y con todas las oraciones posibles y todas las meditaciones, porque lo que exige un problema es contemplarlo cara a cara, a ver qué pasa. Un problema muy psicológico, el miedo. Estamos tan llenos de miedo que nos causa miedo todo para casi dense cuenta. Miedo a las situaciones, miedo a qué dirán, miedo a la muerte, no hay que decirlo, todo el mundo tiene miedo a lo más. Miedo a cualquier aspecto de soledad. Y sabe Dios, esta soledad debe acompañarnos siempre hasta que lo hayamos resuelto el problema de la soledad. Porque cuando hay soledad, cuando hay esta fuerza interna de sufrimiento que nos obliga a salir y no queremos salir, viene aquello que llamamos la noche oscura del alma, pero que se presenta por fases sucesivas, por fuerza. No siempre sucede ese fenómeno de conciencia o de mística soledad de la misma manera o de la misma circunstancia. Cada problema está en un momento determinado del tiempo y en cualquier lugar del espacio. Ya eso lo llamamos karma, ¿verdad? Pero ¿cuántos enfrentamos el karma? Por favor. Estamos leyendo y luego, como sabemos que viene la reencarnación, ya pasará el tiempo y entonces ya lo resolveremos. Es un suicidio psicológico. ¿Qué pasará? Cuando cualquier problema que se nos presente, y este es un problema psicológico también, el que estamos tratando de resolver aquí, se ha enfrentado con toda la atención posible, sin escapes, sin evasivas, se producirá una revolución interna que tendrá como consecuencia liberar aquellos átomos condensados en la subconsciencia racial o en el inconsciente colectivo, donde están todas las tradiciones, todo aquello que fuimos y lo que ya no somos, porque ha variado completamente el curso de la historia de los acontecimientos, pero nosotros estamos todavía ahí y nos cuenta que estamos aquí y ahora. Solamente podemos aplicar aquí una respuesta muy lógica. Un problema hay que enfrentarlo aquí y ahora, no mañana y después. Aquí y ahora es la máxima de los sabios. Es lo que decía Sócrates, porque le decían: usted es un sabio, maestro. Y le decía: porque soy sabio porque soy oportuno. Porque la oportunidad es la capacidad de estar atento. Porque si estás atento siempre es el oportuno en la acción. Y somos muy inoportunos, Me pregunto también si podríamos hacer el tiempo tan pequeño cuando estamos juntos, que saliésemos menos despacio, porque en el espacio no hay problemas, aunque lo digamos razonable. Porque me refiero al espacio espiritual, donde hay que ser un argonauta del espíritu para progresar allí. Un ejemplo: cuando se ha llegado a la cúspide del proceso de integración del yo, ¿qué existe? Ese es el dilema de la gran soledad del místico y del esotérico. Es el punto fatídico en el cual el individuo ha dejado de crear un sendero de luz y se encuentra solo, completamente solo consigo mismo. Eso igual significa que se encuentra frente al propio Dios. ¿Y qué hace entonces? Tiene miedo, retrocede y se pierde la oportunidad. Y son tantos y tantos los discípulos y los aspirantes espirituales del momento presente que han perdido la oportunidad de enfrentarse al gran dilema de la iniciación y se han vuelto temerosos de sus hogares externos. Si lográsemos en esas pequeñas conversaciones estar con más espacio que tiempo, con más serenidad en la mente y con pensamiento, y con gran plenitud en el corazón, nuestro paso por la vida sería una perfecta bendición para los demás.
Solo falta que nos decidamos así. Y digamos siempre, psicológicamente, aquí y ahora. Quizás sea muy reiterativo en esta cuestión, pero es que no hay otra. Nuestros tiempos, insisto mucho en este hecho, no son quizá ni mejores ni peores que los otros años, pero son tan distintos que no podemos afrontarlos con las actitudes de antaño. Y habrá que buscar otras vías de solución para todos los problemas psicológicos, psíquicos y físicos. Y para mí, una de las fórmulas maestras de esta fuerza interna que podemos desarrollar es viviendo muy atentos, tal como lo hacen aquí, y creo agradecerlo.